supuesto, están cazando todo el tiempo. Ellos se alimentan de tu baja vibración porque automáticamente es como si bajaras un muro de defensa y se quieren aprovechar. Y a través de un tercero es el respaldo con el que te va a defender. Es decir, cuando también se acercan, cuando también tienen sus dudas, cuando también bajan su frecuencia. Es lo que te digo. Es posible que estés moviendo energías sin saberlo. ¿Qué pasa cuando lo que atraes no es solamente emocional, sino algo que te responde? Aprender a manejar tu energía puede que no sea solamente opcional, sino una manera de protegernos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Testigos de lo Desconocido. Mi nombre es Chava Gil. La persona que nos acompaña hoy ha decidido mantenerse en el anonimato por cuestiones personales. Lo que comparte nace de un proceso guiado por alguien al que solamente llamaremos maestro. Alguien que lo ha instruido y protegido a lo largo del camino. Por respeto a eso, lo presentaremos como el iniciado. Bienvenido. Muchas gracias, Chava, por la invitación. Y a toda tu audiencia. Espero que de algo pueda servir lo que podamos platicar aquí en tu podcast. Ok, para ir adentrándonos en el tema, ¿qué viene siendo las energías como tal? La energía como tal. Pues mira, la energía es algo que tenemos todos los seres humanos, hablando en el tema metafísico, lo espiritual, con lo que nacemos, ¿no? Y con lo que podemos, bueno, es parte de la vida misma, es lo que nos mueve, pero nace del espíritu e inicia desde el punto previo de cuando eliges nacer, qué es lo que conlleva tener el alma. Ok. Hay lugares donde uno acude o donde uno entra y de repente se siente lo que llamamos la energía muy cargada. ¿A qué se debe eso? Bueno, los factores son en un sinnúmero de situaciones. Van de la mano de eventos que pudieron haberse realizado o no, porque puede ser también de las mismas personas que lo cohabitan o que van a estar en ese lugar, que vienen cargando cosas o a la par, cosas que de pronto llegan, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, registradas donde, independientemente de no tener una historia, donde son situaciones de que los lugares son nuevos, recién construidos o simplemente están ahí y hay manifestaciones de energía, ¿no? Que no son propias de lo cotidiano o de esta dimensión. Ok. Así como los lugares, ¿tú crees que las personas sí pueden contagiarnos la energía o pueden afectar nuestra energía? Por supuesto, todo el tiempo. Es más, en este momento platicando tú y yo, estamos teniendo una interacción en un intercambio energético, en el cual nos está cambiando mutuamente. La energía es todo aquello. Tenemos que meternos un poquito a lo que nos marca la doctrina católica, desde que marca el punto de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como dice un artista, si pasa, muy conocido, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Entonces, no, la energía es una completa y total interacción en todo momento. Ok.
Entonces, por eso cuando uno se acerca a una persona o entra a un lugar, decimos, siento que me cambió la energía, sientes ese cambio. Es por esa razón. Básicamente todo lo que estamos platicando es en base a mi experiencia, lo que mis maestros me han enseñado y que me ha funcionado a mí. Pero sí, cada persona, todos tenemos una carga energética con respecto a nuestras experiencias, con respecto a nuestras herencias, con respecto a nuestras intenciones, con respecto a nuestra educación, formación. Entonces, sí, las personas te pueden contagiar de alegría, de tristeza, de enojo, de rabia. Puede pasar toda la gama que existe de emociones y de sentimientos, definitivamente. Dentro de toda esta gama hablaríamos primeramente o me interesaría recalcar a mí cuando uno dice traigo la energía baja o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que la traemos. ¿Cuáles serían esas señales las principales señales para decir uno o darte cuenta que andas bajo de energía? Se representa de diferentes maneras, pero básicamente afecta tu estado de ánimo o tus propios pensamientos. Vaya, estás vibrando bajo. Entonces, ¿qué traes? Depresión, tristeza, ganas, o sea, sientes que nadie te entiende. Hablando de lo que es bajo, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que es estar en júbilo o en felicidad, ¿no? Ajá. Ok, y cuando tú te das cuenta, cuando la gente se da cuenta de que anda vibrando bajo, como dicen, ¿cuál sería la principal o la más rápida manera de protegernos? Porque creo que, al rato yo me imagino que vamos a hablar de eso. Al momento de que uno baja su vibración, pues en automático estamos abriendo huecos o vamos a ponerle puertas para que nos entre pues cosas tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, cuando alguien está vibrando bajo, ¿qué tiene que hacer para protegerse? De primera mano. Pues si estás en un sentimiento de depresión o estás en una situación donde tienes inclusive hasta sentimientos de tristeza inexplicables, o bien también pueden estar justificados. Lo primero que tienes que hacer es pues tener temor propio, ¿no? O ir con un terapeuta. Porque tampoco se puede caer en paraidolia pensando que es todo en base a lo que son energías externas. Para poder entender si está siendo susceptible a un ataque, primero lo que tienes que ver es bien cómo tú estás por dentro y realmente si no eres tú el que estás causándotelo, ¿no? Ok. Entonces, ¿sí consideras que sí se abren, cuando está vibrando bajo uno, sí se abren puertas realmente? Claro, las personas que vibramos a veces, todos vibramos bajo en algún punto. Claro que abrimos las puertas para ser susceptibles, vaya la redundancia, a entes de bajo astral, claro que sí. Sí, a eso te referías. Sí, a eso me refiero y es lo que te iba a preguntar. ¿Estas puertas que se abren sí realmente atraen a todo este tipo de energías del bajo astral? Entonces, No las atraen, todo el tiempo están presentes. Tú abres la puerta y ellos están pendientes. ellos se dan cuenta cuando se abren puertas. Por supuesto, están cazando todo el tiempo. Ellos se alimentan de tu baja vibración porque automáticamente es como si bajaras un muro de defensa y se quieren aprovechar de tu energía vital. Ok. Ahorita comentábamos que pues muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El hecho de que puede ser que pues simplemente uno lo toma como que andas cansado, te enojas por todo, andas estresado y no te das cuenta que realmente estás vibrando bajo. Cuando nosotros estamos en esa situación, ¿a ti te ha tocado ver casos donde gente que no se da cuenta está permitiendo que entre este tipo de entidades? Primero habría que explicar, como comentaba ahorita yo, creo,
lo que es la pareidolia, ¿no? Pareidolia es todo aquello que que el cerebro humano quiere ver y en base a eso traduce la realidad o la situación que está viviendo, ¿no? Primero tienes que evaluar que no sea eso y un problema personal de que porque te cortó la novia o no te está yendo bien en el trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, en base a tu pregunta de que si he visto personas que se han visto susceptibles a afectaciones de entes de bajo astral, claro que sí. Y este tipo de personas, bueno, es que hay algunas que llegan a acudir a personas que las pueden guiar o inclusive ayudar, ¿no? Pero hay otras que ni cuenta se dan, ¿verdad? A fin de cuentas. Digo, lo pregunto por el hecho de que, como siempre lo he dicho, aquí en el canal lo que tratamos es de exponer los temas de una manera en que la gente se entere más. Precisamente el nombre del canal es de ahí viene, ¿no? Somos testigos de algo desconocido, todos somos testigos. Sin embargo, como al ser desconocido, pues pocas veces o no todo mundo se da cuenta de las cosas. Entonces aquí la intención de todo es precisamente hablar de estos temas para que la gente pues de una manera u otra se proteja o cuando menos sepa qué está pasando en su vida, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Sí, así es. En el caso de las casas, cuando se pueden ir cargando poco a poco, o sea, si es acumulable la energía baja. Toda vibración es acumulable bajo cualquier material. Tanto así que existen reliquias. Desde los orígenes de los cultos, muy antes del desarrollo del catolicismo. Sí, definitivamente. Todo se carga de todo. Todo es, ahora sí que en términos científicos, todo es energía. Todo. Y a la vez me imagino que, aunque esté cargada, sí se puede limpiar. Sí, debería de. Al menos es lo que me han tratado de explicar mis maestros. Porque yo, bueno, no, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí me ha tocado, pues, escuchar relatos en los que de plano, ciertos lugares de plano, pues dejan, más que todo, ni siquiera los tumban, no los destruyen, simplemente los dejan a que, pues prácticamente aislados vamos, porque no hay manera de hacer nada en ese lugar, ¿no? O sea, dicen, es que a veces tal hospital psiquiátrico y lo tumban y ya, sí, empieza otra vez. Pero hay lugares que de plano, yo he escuchado, ¿no? Entonces, la pregunta era esa, o sea, ¿realmente se puede limpiar todo o...? Lo que pasa es que sí se puede, pero el tiro no vale la pena. Ok. O sea, te pongo un ejemplo muy sencillo, no hablemos de psiquiátricos ni nada de eso. No hablemos de un cuarto donde hubo un asesinato, ¿no? Un panteón. ¿Cuánto dolor no está ahí añadido? ¿Cuánta energía de dolor no está ahí? Limpiarlo, no, pues, ¿cuánto contra cuánto ocupas? ¿No? Es mejor dejarlo ahí. ¿Tú has tenido experiencias directas con seres del bajo astral? Sí, como todos lo hemos tenido. En gran o menor detalle, o sea, pero sí. Sí, cosas que no se pueden explicar, pues, a eso me refiero, ¿no? Sí, a veces no hay que caer en la histeria, ¿no? Pero todo es pensamiento. Entonces, el miedo, por ejemplo, es uno también de los alimentos de estas personas de bajo astral. Yo estaba escuchando tu podcast, uno de tus podcasts anteriores,
donde tú platicabas, por ejemplo, de tus experiencias cuando estabas niño. Todos, o la gran mayoría, las hemos tenido. ¿En qué sentido? Vienes de una conexión, de una energía muy elevada, caes en este punto terrenal y la conexión nunca se termina de perder. Todos tenemos habilidades de una u otra manera extrasensoriales y tenemos diferentes tipos de percepciones, como nuestra personalidad. Somos de tal manera, cambiamos de esta, susceptibles a una, fuertes en otra. Por eso cuando niños, la gran mayoría tenemos un sueño, o que creemos que es sueño, o algún tipo de experiencia que se nos da, ¿no? La más común, pues es ver personas, que inclusive los papás, platicaban, o sea, te explicaban, perdón, de que era tu imaginación. El amigo imaginario, ¿no? El amigo imaginario, que por ejemplo en mi caso no fue. Pero sí digo, caer en histeria. El crujido de una puerta, pues no es así, ¿no? O puede ser que sí, o sea, Sí. se tiene que meter mucho el método científico aquí previo a entenderlo. Pero sí, la gran mayoría va de la mano con eso. Lo que pasa es que estás muy abierto, pues. Antes de que tu personalidad se termine de formar, pues vienes con un temperamento sumamente abierto y muy perceptible, ¿no? Ok. ¿Cuál es la primera experiencia que recuerdas tú, personal? Bueno, tuve parecidas a las tuyas, las que tú contabas. Yo también vengo de una casa que tenía más de 100 años cuando yo nací, esa casa. Y pues imagínate, la habitó un padre, ¿no? El padre del dueño, de esa casa. Y la casa, pues traía energía. No me atrevería a decir que mala, ni buena. Pero hay que aclarar una cosa, ¿no? Obviamente, yo sí soy católico. Pero a raíz de todas las culturas, ¿no? La energía es energía. Lo que busca, en mi opinión, la gran mayoría de las religiones es el equilibrio. O sea, y de esa eterna lucha entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta de experiencias, tuve como las tuyas, que insisto, son comunes, nada más que tendemos a olvidarlas cuando nos explicaron que eran fantasías. También muy alimentadas por las leyendas de nuestros abuelos. Pero pues también un ingrediente de las leyendas son las verdades, ¿no? Mezcladas con fantasías. La más consciente, ya no siendo tan niño, que te puedo contar. Yo estaba igual en una casa muy vieja. Y tenía algunos 12 años, 13, ¿no? Y estaba todo el tema de los CDs. Ya estaban así como que de moda, ¿no? De todo el rollo. Y me acuerdo que se ponen a jugar a la Ouija. Y pues yo, obviamente siempre con respeto, pero en ese momento yo le hice un desdén, aminorando su valía, vaya, o su función, cosa que no vuelvo a hacer en mi vida. Me quedó muy claro el mensaje. Porque en eso, cuando yo comento algo en contra de, o desmeritando, se raya el disco automáticamente, un disco CD nuevo. Y pum, se va la luz después, como 2 minutos después, ¿no? Entonces, esa es la primera que ya me tocó. Que tú digas, no me pudieron explicar qué pasó, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pero pues, por ejemplo, para los que sí conocimos o sí conocemos todavía los CD, pues es muy difícil que funcionando se rayen, pues. O sea, no es una aguja a fin de cuentas, ¿no? Se rayaban por el hecho del manejo que teníamos, ¿no? Pero, pues sí. Como en esa época que lo agarrabas con pincitas, y aparte era nuevo y lo ponías, y pues las grabadoras no eran tan comunes en ese entonces que leían los CDs, pues. Sí, pues estamos hablando del año 93. De hecho era un lujo tener un CD y un componente con CD. Y a partir de esa experiencia que, pues, como dices, en este caso por que se le atribuyes a la tabla,
¿Cómo cambió tu percepción respecto a esto? Como la tengo hasta el día de hoy. Con respeto y con distancia. Porque ahora sí, no quiero ser testigo de lo desconocido. En algún momento tú has tratado, intentaste, bueno, me dices que de lejecitos, pero bueno, de parte tuya no, ya quedó claro, ¿no? Pero ¿algo ha tratado de comunicarse contigo o tratado de manifestarse de alguna manera? Bueno, habría que explicar. El miedo lo perdí a cierta edad, ya más grande. Conozco a mi primer maestro y nos hicimos sumamente amigos. Un hombre que me llevaba aproximadamente 35 años de edad, científico, platicábamos muchísimo. Y él me contaba muchas historias de vivencias que tuvo, a raíz de otro que después vendría a ser mi maestro. Nada más que él sí ya metido realmente en el tema de ser un brujo blanco, se pudiera decir. Entonces, le perdí el respeto al tema, dado que también es muy peligroso, chava, porque así como te decía que naces con habilidades, no puedes forzarte a vivir algo para lo que no estás preparado. Porque no naces con el estómago o el carácter para poder soportarlo. Porque todo lo que tenga que ver con magia, todo, tiene un costo. Tiene un costo, ¿no? Entonces, sí, dado que me brindaban todo el conocimiento, pues me dio por buscar corrientes de conocimiento en otras doctrinas y tuvieron sus consecuencias, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, de hecho ellos nunca me quisieron que me metiera más. Me decían y me siguen diciendo, de que todo a su tiempo, tú tranquilo, va a llegar, pero lo que tenga que llegar, lo que tenga que ser. No lo forces porque tienes mucho que perder. Y la verdad es que no vale la pena que te metas en eso. Tuvieron razón, definitivo. Sí, ataques definitivamente sí los hay. Aprendí a analizar cuándo sí, cuándo no. Te cuento otra de niño. Tenía una televisión, ¿se pueden decir marcas? Era una televisión Sony, de marca Trinitron. Y esas televisiones, pues nada más tenían 12 botones, creo, 13. Entonces, pero tú podías elegir la sintonía de cada botón. Por decir, el número 2, pues tú le podías poner el TV Azteca, ¿no? Por decirte algo. O le podías poner el XHGC, o sea, no importa. Entonces tenían altas frecuencias. O sea, manejaba mucho el tema de frecuencias. Y es testigo un muy amigo mío de cómo buscando en las noches la señal, me acuerdo que le aplastabas un botón así como que todo flácido y después buscabas el más y el menos y sonaba y en eso entraban señales de radio, llamadas telefónicas, todo ese rollo, y en una de esas nos dicen claramente: dejen de estar buscando, no estén, y ya pues una mala palabra, ¿no? Y nos quedamos así, ¿no? Entonces, yo te pudiera decir que sí, también tuvimos ahí No, órale. Pero ese está pequeño, o sea, porque también, vuelvo a lo mismo, pasa por tu mente, pasa por tu vida, y el poder de la palabra, bajo el conocimiento colectivo, como es lo de tu canal, representa un riesgo fuerte, o sea, porque los llamas, pues. El mal, o los entes de bajo astral, ya si se acercaron a ti, ya te conocen.
saben dónde encontrarte. Todos nacimos con un código de barras específico. Es nuestra manera de frecuencia, es nuestra aura, es nuestra alma, o llámale como quieras, hay 10,000 maneras de llamarlo. Pero nos conocen. Una vez que te identifican, entonces tienes que bloquear, tienes que separarte del miedo y de eso. Mejor verlo con respeto para los que no estamos destinados a esto. Ok. Ahorita que estás hablando de eso, sí. ¿Tú crees entonces que no es recomendable? Digo, porque mucha gente, hablando de brujería, sobre todo aquí en Culiacán, hay mucha gente que hace. Hay mucha gente que se acercan. Y no digo que hace, que se dedica a hacer, sino que personas comunes y corrientes se acercan a este tipo de acciones, pues para lo que gusten, para lo que quieren, para lo que necesitan según ellos. ¿Qué recomendación le pudieras dar a este tipo de personas porque dicen, es que si lo hago me protegen realmente o qué es lo que pasa? Pero primero, como te digo, ver un especialista para ver si no es tu imaginación, o tus problemas, o es un tema de que te sientes desprotegido, pero porque eres una persona insegura o algo así. Ya si tienes la curiosidad, buscar un brujo blanco o buscar una persona que te pueda asesorar en torno a eso. Hay 10,000 diferentes doctrinas. Tener cuidado con los charlatanes, eso es muy importante. ¿Cómo identificarlos? Eso es lo difícil, ¿no? Todo es válido, ¿no? Y intentarlo está cañón. Pero hay que tener mucho cuidado con que no generes un compromiso, con que no se vayan a aprovechar de tu energía, ¿no? Precisamente. Y, pues híjole, qué consejo. Pues el que me dieron a mí. Que no me pase lo del gato porque la curiosidad lo mata. Ver con mucho respeto. Si tienen inquietudes porque es un tema sumamente atrayente, claro que lo es. Claro que todos queremos una explicación de las cosas porque pues todos de alguna manera somos magia, el simple hecho de nacer, ¿no? Por eso la fe católica es tan exacta en cómo maneja las cosas, porque si te invitan a ciertos cánones de sacrificio representados de manera simbólica y también de manera disciplinaria, otorgándote una serie de conocimientos muy padres a nivel espiritual, con una asesoría constante todo el tiempo, obviamente bajo su filosofía, ¿no? E insisto, yo soy católico, pero lo estoy viendo de una manera así como que general, y muy católico de hecho, pero al final de cuentas lo que busca es la armonía, el equilibrio en las energías. Entonces, si tienes una duda, primero vete a una religión que no te pida pactos. Y si buscas soluciones rápidas, a nivel espiritual eso no existe. O al menos, si es rápido, el costo va a ser muy alto. Tanto económico como karmático. Okay. Sí, a ese punto quería llegar, fíjate. En el sentido de que mucha gente, por desconocimiento principalmente, acude voy a hacerle brujería a aquel. O voy a ir con un brujo para que me friegue el que me cae gordo, o a la vecina que me está diciendo, o al que me gusta, o a la que me gusta, le hago el para quedarme con él, ¿no? Y lo ven de una manera muy, ¿cómo se dirá? Muy a la ligera, ¿no? Entonces, sí entender, bueno, yo no lo voy a decir, quiero que se los digas tú. ¿Qué tantos riesgos hay con eso? La gente que quiere hacer el mal a través de... Pues simplemente la dinámica de ataque que lo haces a través de la persona que te está apoyando, experta en teoría. Lo primero que va a hacer esa persona que te va a hacer la chamba, primero se va a proteger, ¿no?
a lo que me han enseñado a mí, hace dos cosas. Uno, el cliente es su seguro. Y a través de un tercero, es el respaldo. El respaldo con el que te va a defender. Es decir, un atacante nunca se va solo, trae un escudero. Un escudero que ni siquiera conoce quizás, o puede ser una persona que sí conoce y que se aprovecha de eso. Porque cuando vas con un brujo o vas con un asesor de ese tipo, que son profesionales, ellos no van a buscar afectarse a ellos, ¿no? Porque saben cómo mandar y cómo regresar. Entonces empieza la lucha. Si no funciona el ataque, o si llegó a funcionar, puede haber réplica y la réplica puede durar hasta el día, inclusive ya en otros terrenos. El detalle es que la primera réplica sigue un número cabalístico que es 1 contra 7. Si tú pediste un dolor en un brazo de X cantidad de puntos, multiplícalo por 7 lo que se te va a regresar. Al momento de que tu especialista ve el ataque, dependiendo del nivel del que lo regresó, quien la va a pagar va a ser el cliente, porque el vato se la va a quitar. No sé cómo decirlo, pero básicamente funciona como permisos. O sea, se maneja mucho, es el equilibrio, pues. Entonces, oye, ¿sabes qué? Me voy a aventar pero no fui yo, es él. Entonces queda grabado. Atacas, el otro se defiende, contraatacas, va a 7. Oye, pero te recuerdo que fue él. Digo, pero todo queda marcado, ¿no? También para el que lo atacó. O sea, para el que realizó el ataque, todo. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente quedan completamente protegidos que no se llevan nada? No. Yo no he sabido de alguien que se haya ido liso. Y si los hay, pues, qué cañón. Qué nivel espiritual tan grande. Seguramente debe de haberlos, ¿no? O sea, sí, quizás si no es que no tengas la sentencia. Quizás que te fuiste de largo y es hora de que no te cae, ¿no? Inclusive en más vidas, porque pueden hacer el amarre en las siguientes vidas, ¿no? Órale. En las reencarnaciones. Este tipo de personas que no conocen, de las que estamos hablando, de que se les hace muy fácil, voy a hacer un amarre, porque fulana persona me llama la atención y quiero quitársela a otra y voy a hacer el amarre. Realmente, obviamente todas las energías que se confabulan son para forzar a la otra persona, pues para que esté acá, no por amor, sino que pues por todo esto, ¿no? ¿Le afecta directamente solo a ella o le puede afectar a todo su entorno? A su familia, por ejemplo, a sus hijos. ¿A la hora de un amarre? Ajá. O de cualquier tipo de brujería. Puede porque los contraataques o los ataques es muy común que vayan hacia la familia también. Puede, y aparte se puede heredar. O sea, ve tú a saber cuántos maleficios traemos tú y yo arrastrando porque de hecho son heredados. Es que es energía y vienes de una energía. A la hora de que tu mamá y tu papá te conciben, es un intercambio energético, pero se comparten. Entonces automáticamente, pues tú vienes de un linaje, ¿no? Donde vienen cargadas las cosas. Y heredas también eso. Así como heredaste el 30% de tu personalidad es genético, que es el que se denomina como el temperamento. Y puedes nacer con predisposición a fumar, al alcohol, a enojarte porque X cosa. Y a la par el código genético de cómo heredaste diabetes. La energía funciona exactamente igual. Y si traes costos karmáticos, también los heredas. Entonces la familia en efecto sí se ve afectada. Y en esos casos, por ejemplo, pues uno pudiera decir, pues yo no tengo ninguna bronca, ¿no? O sea, eso lo hizo mi abuelo, tatarabuelo, quién sabe para atrás. Y todavía me está afectando. Digo, me imagino yo pues que es parte de, ¿no? Pero en determinado momento, cuando es muy fuerte, ¿se pudiese llegar a reparar eso?
o a limpiar, o tenemos que pasar toda esta vida y seguirle, o cómo se paga? Encontrar una persona preparada, se corta. Sí, es como, velo como muchos hilos que heredaste. Puedes cortar los malos y te pueden quedar los buenos, porque también heredas cosas buenas. Ok. ¿A ti te ha tocado ver personas que tienen realmente, que les ha pasado realmente consecuencias fuertes cuando juegan con todo este tipo de energías o este tipo de actos? Sí. ¿Cómo cuáles? Pues mira, me ha tocado ver, por ejemplo, personas que sin asesorarse, porque la mujer con la que andaba, decían que era bruja, ¿no? Y no sé, le pasó un gato negro todas las mañanas, a los momentos, se dio a la casa. Es lo que te digo, la pareidolia, ¿no? Ya pensaba, ¿no? Que había ahí un acto de ataque de brujería. Y a comprar libros y a buscar charlatanes, etcétera. Total de que terminó metiéndose en cosas que le afectaron su salud. Lo metieron en muchos problemas personales. Empezó a vibrar muy bajo. Creo que también tuvo mucho que ver de ahí. El tema de cómo terminó su vida, tanto física como mentalmente. Moralmente sí alcanzó a recuperarse. Pero por ejemplo, no creo que haya sido yo tanto el ataque que él tuvo. Creo que fue más con las puertas que abrió que no supo cerrar. Porque se fue a un mercado a comprar libros y los libros mezclan la gran mayoría, ¿no? Mezclan una serie de cosas, esos que valen pues ahorita de 30, 40 pesos. Y mezclan diferentes doctrinas y solamente abres portales, no sabes ni qué hiciste y puede ser que sea un mal menor, pero lo vas a heredar también, ¿no? Y se puede hacer más grande porque como abres puertas y se alimentan de tu energía, la cosa crece. Su casa nunca dejó de oler a caño y hasta el día de hoy sigue oliendo a caño. Ya fue remodelada, reconstruida y sigue con presencia de olor a caño, que los que saben dicen que es uno de los indicios de los maleficios, ¿no? Órale. Y hablando de indicios, ¿qué otro tipo de indicios se puede dar? Porque muchas veces duramos mucho tiempo sin darnos cuenta, la mayoría de las personas. Supongamos que a alguien le están haciendo algún mal, y pues la verdad no te llegas a dar cuenta, ¿no? O sea, pues tu vida diaria simplemente pues te puede ser que te llegues a enfermar, a que te sientas más decaído, estresado, etcétera, lo que habíamos mencionado. Pero ¿cuáles son los indicios donde realmente ya dices tú, por ejemplo, en una casa o ahorita hablábamos de una persona, ¿no? En una casa, ¿cuáles serían los principales indicios donde dices tú, ya tienes un trabajo? Tendrían que ser fenómenos repetitivos inexplicables. ¿Cómo cuáles? Una plaga de moscas que no se controla. Aunque esté frío, que es un ciclo cuando la mosca no prolifera, y está pasado de lanza de que no sabes ni de dónde porque no tienes baldíos, ni animales muertos, otros nada. Que de repente aparecen. No, diario. Tras. Olores, risas, voces. Es que es tan grande. Es muy grande. Muy, muy grande. Es muy, muy grande. No sabría decirte indicios qué tantos, ¿no? Ajá. O sea, no te va a salir Caroline como en la película de Poltergeist, ¿no? O sea, pero la televisión sí se puede prender y apagar sola. Y aún así, habría que ver si no es un efecto de electromagnetismo, etcétera, ¿no?
Es lo que te digo, primero que pase por el método científico, pero ya cuando es repetitivo, se caen las cosas solas y todo. Inexplicable, o sea. Lo inexplicable siempre va a ser, al menos en mi criterio, cuando un evento que debería de ser esporádico o extraño está constantemente repitiéndose, ¿no? Y es de, y realmente, por ejemplo, si ves un chorro de moscas o ves plagas o así, no es que te estén dando las moscas, es parte del equilibrio que te están avisando que tienes el problema. Ok. Ahí es cuando debería ya actuar uno y ir a ver quién te da ayuda, ¿no? O que te expliquen qué es. Ok. En el caso ahorita decías de que se prenden aparatos, de que salen este tipo de plagas, olores, etcétera. Cuando estás en una situación así, ¿las personas sensibles son las que están más expuestas o puede estar cualquiera que esté vibrando bajo? Es que todo depende de las fortalezas. O sea, puede ser muy sensible y tener cerrado, como le llaman en otras culturas, tener cerrado tu tercer ojo. O sea, o puede ser muy fuerte, tú en lo personal, en el tema espiritual, y simplemente no nacer para esto. O sea, es que es muy variable la gama. O sea, no es necesario de que, fíjate que yo soñé con esto y sucedió. Quiere decir que tengo la habilidad. No, no necesariamente. Tienes el poder de vaticinar. Claro, Dios me hizo su imagen y semejanza. No por eso te vas a ir al centro a leer el tarot, ¿no? O sea, porque también el tarot abre puertas. O sea, está cañón, pues. Sí. En el caso de ahorita que dices de esto, ¿tú crees que todo protegernos o porque mucha gente dice, no, yo no creo por ejemplo, en la brujería, no me hace? ¿Es cuestión de fe realmente? ¿Es cuestión de emocional o es cuestión de disciplina o de qué en qué nos podremos basar? Hay muchas maneras de decirlo. Generalmente, si no sabes de este tema y no lo tocas, tienes la fortaleza. Porque al final de cuentas todo esto va del poder de la creación. Y el tema es mental. En base a la efectividad, sin ser brujo, de que las cosas que tú anhelas desean, pues obviamente como decía Dios, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Pero sí puedes decretar con fe y las cosas suceden, obviamente si trabajas para ello, ¿no? Pero el poder de la fe o el poder de creer decretando firmemente hace milagros. Ok, entonces sí es posible vivir, vamos, en equilibrio o libre sin buscar nada, simplemente cuando tú, pues lo que hablábamos hace rato, ¿no? De todas las religiones, mantienes un equilibrio, tienes una vida equilibrada, tienes una vida bien, vamos, una vida limpia. ¿Esa es la mayor protección sería? ¿O tendríamos que agarrarnos de ciertas cosas también? Pues yo conozco personas muy felices y muy exitosas en los ámbitos económicos y personales que murieron felices y que nunca creyeron en esto. Entonces, la gama es y conozco personas muy acaudaladas también que también viven y seguramente van a morir felices y bien a nivel personal, que sí están muy metidas. Okay. Pero manejando o bien asesorados, ¿no? Entre menos necesites de meterte, si realmente no es un tema que tengas que meterte o quieras meterte, es mejor. Alejado. Sí. Sí necesitas la fe para continuar en este plano, creo yo. Pero inclusive tengo grandes amigos, que solamente creen en sí mismos. No creen en una vida después de la muerte. Son muy exitosos y muy felices.
pero tienen fe en sí mismos. Y cuando tienes fe, ¿puedes ser afectado? Pues sí. Aunque no lo sepas, aunque, pues bueno, lógicamente, bueno, hay algunas personas que sí saben, no, me pueden fregar, ¿no? O sea, tú dices una persona que es de fe, que cumple con su familia. Una persona completamente normal, como decías tú, que esté felizmente en su ámbito, en todos los ámbitos, y que la quieran afectar por envidia, por lo que tú quieras. ¿Realmente sí le llega? A lo que sé, sí. A lo que me han contado, sí. A lo que me han enseñado, sí. Pero son ataques muy fuertes. Ya hablas de ritos y cultos de alto calibre. Sí, porque si yo llego con un padre y vamos a hablar, no vamos a hablar de ataques, vamos a hablar de otra doctrina, o sea, de otra intención. Llego con un padre, oiga padre, fíjese que estoy enamorado de Rosita. No, hijo, pues hay que rezar, ¿verdad? Sí, pero Rosita ni me conoce y ni me le presento. Aparte tiene novio, y ya se va a casar. Entonces, ahí por más fe que tenga no va a pasar, ¿no? Entonces, todo es una serie de ingredientes. Ahora, en otras religiones, en otras alabanzas a otras deidades, sí, el movimiento de energía es muy fuerte, representan ya temas de sacrificios, etcétera, no como la religión yoruba, ¿no? O sea, ahí sí ya son pactos de sangre muy elevados, ¿no? Pero sí. Y ese es el problema, que yo soy consciente de eso. Y realmente es parte de por qué no quise decir mi nombre. Y aparte porque no quisiera que se vean afectados mis maestros, ¿no? Ok. Sí, ¿no? Y es completamente respetable y como lo decía hace rato, ¿no? Te agradezco mucho el que te hayas dado el tiempo primeramente y pues que estés aquí, ¿no? Aunque sea de una manera anónima, pero siento yo que sí era algo importante que podías aportar, ¿no? No, te agradezco. En el caso de una persona normal, o bueno, cualquier persona, mejor dicho, se puede convertir en un faro de atracción. Sí, y más si eres una persona de luz. ¿Son más atacados las personas que están más allegadas a la luz? No, lo que pasa es que es más apetecible. Ah, ok. Es por eso que reciben tantos ataques. Cuando también se acercan, cuando también tienen sus dudas, cuando también bajan su frecuencia. Es lo que te digo. Todo depende, es un caldo de cultivo muy grande. Ok. Entonces, para ti, el manejo de energía, de protección, etcétera, ¿es algo, cómo le pudiéramos decir, opcional o es algo necesario? No, el manejo de energía lo traes todo el tiempo. Sí, pero digo, la parte esta de estar pendiente a que no te ataquen, de estarte, vamos, de una manera u otra, alimentando, fortaleciendo, limpiando, qué sé yo, como le quieran llamar. No, en este caso, ahora sí que la ignorancia es la madre de la felicidad. O sea, trata de mantenerte en armonía con los tuyos, trata de actuar bajo un tema justo, no te dejes de lo malo, siempre apoya lo bueno, si recibes da. O sea, juega con un canon filosófico tanto bondadoso como autocomplaciente. Y eso es tu principal protección, porque todo es el yin y el yang, todo es equilibrio. Pero de que te puede ser antojable. La envidia simplemente, la envidia es parte del temperamento o de nuestra forma de ser. No existe un ser humano en este planeta que no me diga, bueno, salvo los que tengan algún tema de detalle de más valía, ¿no? Por eso dicen que son ángeles de Dios. Y aún así en algunos casos, ¿no? Sí llegan a tener En algún momento. esos grados de conciencia. Pero la envidia es parte de la conciencia.
porque eres consciente de que alguien tiene más que tú y tú siempre quieres mejorar. Por eso dicen, no le cuentes tus planes ni a tu mejor amigo, porque tu mejor amigo no te va a desear que te vaya mejor que a él. ¿Sí? Entonces, hasta la envidia vas a ser presa de eso, ¿no? Y si es una persona que realmente tiene la sensibilidad, el poder, la fe, claro, sí sucede. Ya para terminar, ¿por qué te acercaste a tus maestros? ¿Por qué te empezaron a guiar? ¿Por qué te empezaron a enseñar todo este tipo de cosas? ¿Simplemente fue curiosidad o te llegó a pasar algo a ti personalmente? No, cuando fue eso, eh, no, una cosa llevó a la otra platicando. Mi primer maestro fue una persona, pese a ser científico, que tuvo muchísimas experiencias de esa índole, tanto así que él, a cierta edad de vivir aventuras, no sé, por decirte un número, tenía algunos 30 años, y él sí tuvo la curiosidad. A los 40 le frenó y le paró en seco, porque tuvo miedo de lo que vio, ¿no? Le tocaron ver, pues, ese tipo de embrujos donde te dejan ahí el cebo, como se le llame, ¿no? La bolsita con el corazón de pollo, ahí todavía cuando lo abren, lo descubren, todavía palpitando. Es lo que me contaba él, ¿no? Y sí, o sea, no, una cosa llevó a la otra. Y básicamente eran pláticas, ni siquiera yo estaba en la... Obviamente, pues, imagínate que llego, estoy platicando contigo, tenemos viéndonos, no sé, todos los jueves. Nos estamos tomando el café o unas cervezas, platicamos. Llega un punto en el cual nos ganamos la confianza, hay empatía, y me dicen, oye, fíjate que yo viví esto, y fíjate que me cuentan esto, y fíjate que me pasó esto, y no sé cómo la sobreviví, pero pasó esto. Pues obviamente te va a dar la curiosidad, ¿no? Y también, pues, no con la experiencia, pues una cosa lleva a la otra. Ok. Muy bien. Ahora sí, para terminar, ¿qué recomendación le pudieras dar a nuestra audiencia en el sentido de todo esto que hemos hablado de las energías, buenas, malas, qué hacer, qué no hacer, qué ver de lejitos, a qué nos debemos de acercar o qué tenemos que parar oreja ahí para darnos cuenta de lo que esté pasando? Yo creo que esa parte ya la tocamos más o menos de lo que te decía de la vida de armonía, ¿no? Y ser bondadoso y agradecer a Dios, etc. Pero más que nada, que no busquen que suceda algo que no está dentro del orden natural. En este plano las cosas no suceden si no son una consecuencia lógica. Y antes de pensar o creer que está siendo parte de un maleficio, primero hay que analizarse uno mismo si no es el que la está defecando, ¿no? Ok. Pues te agradezco mucho nuevamente el tiempo, la disponibilidad para venir, y pues ahí ya ustedes dirán si quieren más hablar, ahondar en otro capítulo sobre este tema, porque recuerden que todo lo que nos rodea no nada más es visible, son energías realmente que pues a fin de cuentas reaccionan, ¿no? Y aquí pues no se trata de creer, sino se trata de estar enterados, de saber qué es lo que está alrededor de nosotros, qué es lo que se está moviendo y qué es lo que podemos provocar, ¿sí? Lo importante aquí es saber qué está pasando. Recuerden que si les gustó este capítulo, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y compartirlo. Y si a ustedes les ha pasado algo, si ustedes sienten que alguna energía o su propia energía les ha afectado de alguna manera, déjenoslo saber ahí en la cajita de comentarios. Sin más por el momento, les agradezco en este capítulo y nos vemos la próxima.